Bienvenidos de nuevo a Conversaciones Académicas. Muchas gracias por recordar esa vieja amistad que hemos tenido, sobre todo porque eso nos ha permitido siempre tener diálogos en torno de libros, de música, de reflexiones académicas, etcétera. Y bueno, qué interesante que después de tantos años nos encontremos aquí en este diálogo, en estas conversaciones académicas. Muchas gracias, James, por la invitación. Cuando yo a veces leo redes sociales, mensajes que me llegan de WhatsApp, entonces cuando ponen, por ejemplo, ¿cómo estás? Entonces ponen una letrica ahí, o el qué, preguntan solamente la Q, y no ponen completa la palabra. O sea, yo noto, pues repito, puedo estar equivocado, como que hay una degradación del lenguaje, pero algunos dicen, no, no es degradación, es que el lenguaje muta. Esa palabra luego se va a volver, o sea, ¿usted qué piensa acerca de eso, del uso que estamos haciendo de la escritura en esta época tecnológica en las redes sociales? James, es muy sencillo, yo lo veo muy sencillo, es un uso que se le da al lenguaje, es un uso que se le da a las palabras, pero eso no quiere decir que haya ni pobreza, yo no llamaría ni siquiera degradación, más bien son unos formatos, estoy pensando en Twitter. Twitter empezó, si no estoy mal, hace 10 años o algo así, y el número de caracteres por mensaje no podía pasar de los 140. Por una razón que desconozco y quizá tenga que ver con la necesidad de que los mensajes fueran más explícitos, más amplios, ya en este momento Twitter permite, si no estoy mal, 280 y pico caracteres. O sea, como una necesidad, una urgencia del mundo impone eso, impone unos límites, y cuando se imponen unos límites, entonces la gente se las ingenia. ¿Para qué voy a escribir ok si con la K el otro entiende? Es un uso, es un uso. Pero ese que escribe con mala ortografía, que no escribe las palabras completas, pero que se hace entender, seguramente no es novelista, seguramente no es poeta, seguramente no está haciendo literatura. Porque si esa persona quisiera escribir una novela a base de ese problema ortográfico, de expresión, digamos, de vulgarización, el crítico literario que habita en mí no aprobaría esa existencia. Por lo tanto, no tendría posibilidades de sobrevivir en un mundo de lectores que siguen siendo exigentes, que están pidiendo coherencia. Por supuesto, no escribimos como escribía el Quijote, pero no porque ha habido una degradación, sino porque ha habido una mutación en ese sentido. Entonces, en el Quijote leemos y de puta. Bueno, ese era un español antiguo. Ahora decimos hijo de puta. Ah, bueno. Entonces, no ha habido, digamos, unos cambios en el Quijote leemos fermoso, ahora leemos hermoso, ¿cierto? Y muy seguramente en unos 40, 50 años, hermoso se escriba sin H, por ejemplo, porque esa H que hace ahí, esa H no dice nada. Entonces, muy seguramente en 20 o en 30 años, alguien decida que la H no se usa y que hermoso aparece sin H y va a ser escrita correctamente. Entonces, esos cambios, más que una degradación, implican una transformación. Una mutación del lenguaje. Una transformación, porque además el uso, la lengua, la lengua sí que se transforma constantemente, su uso, ¿cierto? La Real Academia de la Lengua cada año tiene que admitir en su diccionario más de 2.000 palabras nuevas por uso. O sea, no es porque ni siquiera por purismo, sino por una necesidad. ¿Cómo es que se dice en Guatemala la palabra enser? ¿Cómo se dice en Argentina la palabra tonto? Bueno, cierto. Usted sabía, James, que si en el Perú el novio le mete los corotos a la novia, es posible que ella quede embarazada. Yo no sabía. Bueno,
Bueno, ¿y de dónde sale eso? Ni siquiera me lo estoy inventando yo. Es un uso de las palabras, ¿cierto? Como cuando uno, usted no puede decir en México voy a coger el bus, porque lo van a tildar de depravado sexual. Si usted va a coger el bus, lo pueden tildar de depravado sexual. Entonces, digamos que vienen los usos, los sociolectos, los idiolectos, los usos sociales y, por supuesto, esas transformaciones se tienen que asumir, están ahí. Yo le agradezco mucho, Rigoberto, para mí fue un gran gusto tenerlo acá en este programa. Un inmenso abrazo, o sea, que son un gran amigo. Gracias por todo, Rigoberto. James, un abrazo grande, sé cuida harto, por favor, muchas gracias por este diálogo, por un diálogo muy amistoso, muy entrañable, de verdad que lo agradezco mucho y espero que quienes nos escuchen pues partan sobre todo como de la base de que esto es un diálogo, no con la intención de desherir o de incomodar, sino más bien de propiciar eso que necesitamos, un diálogo de ideas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.